Pues muy buenos días, es un gusto estar en esta cumbre iberoamericana de la familia con un tema que nos atañe a todos y a todas en este momento, que es el tema del cambio cultural. Cambio del cultural del que se viene hablando pues hace más de 3 décadas, pero que a raíz de la pandemia pues se ha vuelto mucho más importante discutir sobre este tema. Para eso tengo una presentación, permítanme compartir para comenzar. Bueno, pues se ha dicho, pero conviene recordarlo, que no solo esta es una en la que estamos viviendo una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel cultural, a nivel epistemológico, es decir, la manera como pensamos y como concebimos la realidad, es radicalmente distinta a la precedente, a las generaciones de nuestros padres. Y en este sentido se vive un periodo de tiempo en el que no acabamos de entender y de empatizar con lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y mientras no encontremos otros esquemas o matrices de pensamiento, o mientras los millennials no crezcan y tengan nuestra edad, pues vamos a vivir cierto desorden, cierto caos cultural. Estos son cambios, para decirlo de alguna manera, no de la magnitud, este es de mucho mayor magnitud, pero de lo que pudo pasar el cambio de la Edad Media al Renacimiento, por decir, para tener un parámetro en este sentido. Y este cambio cultural se le ha llamado en términos muy generales y también polisémicos, se pueden significar muchas cosas, posmodernidad. Este término de posmodernidad, imagínense, lo utilizó por primera vez este pensador Jean-François Lyotard en 1979, o sea, finales de la década de los 80 y en los 90, es que ya se empieza a debatir sobre este cambio cultural. ¿Y qué implica posmodernidad? Para algunos, pues decían que era un cambio distintivo de la modernidad, donde la razón ilustrada que surge con la ilustración, con la Revolución Francesa, ya no sirve para vincularse con la realidad. Otros dicen que es todavía la modernidad, ¿no? Pero que en una última parte donde ya presenta cambios significativos. Lo que podemos decir de esto es que queda muy claro que es un quiebre de horizonte cultural y que se cuestiona antes que otra cosa la racionalidad. ¿En qué sentido? Si por medio de la razón podemos conocer la realidad. Fíjense que a esto se suma además a este cambio, pues lo que fue el cambio de siglo, o sea, el cambio de siglo y que llega el siglo XXI con un sello de desesperanza. Y esto es muy importante porque pues se vivieron en el siglo XX, pensemos nada más, 2 guerras mundiales, muchos genocidios, el holocausto de los judíos y verdaderos problemas de escala planetaria que tienen que ver con poner en entredicho la sostenibilidad del planeta. Entonces, en este sentido, pues como digo, el siglo empieza con este sello de la desesperanza, ¿no? Y esta desesperanza produce una reacción al excesivo racionalismo precedente. En la historia suelen darse estas dialécticas, pasar del todo al nada y de la nada al todo, ¿no? Es decir, una reacción a este excesivo racionalismo, ¿no? ¿Qué características tiene esta reacción? Bueno, es individualista. Y esto es fundamental, ¿no? Eclipsa las tentativas de transformar la realidad. Los que trabajamos en el campo de la educación, pues sabemos que este es un problema cuando no logramos que los alumnos empaticen, entren a esta sociabilidad de la cultura, ¿no? Por otro lado, es relativista, relativista en términos morales, pero relativista también en términos epistemológicos, en la manera de conocer. Y lo preocupante de esto es que termina con la noción de objetividad de la verdad, ¿no? Y reduce esta objetividad de la verdad a certezas, ¿no? Y por otro lado es subjetivista y en casos extremos, pues, lo que implica este subjetivismo es que todo vale lo mismo,
y por eso muchas veces no vale nada. Entonces, frente a este contexto que les digo, ya viene, comienza a plantearse esta reflexión teórica, filosófica, sociológica desde hace 40 años, ¿no? Pero que es muy claro que con la vuelta del siglo, y perdón, con la vuelta digo, después del año 2000, esto se marca mucho más. Entonces, la imposibilidad de conocer verdaderamente la realidad, ¿no? Y esto reducirlo a opiniones y a perspectivas, ¿no? Una cultura que escamotea, que le saca la vuelta a la muerte. Fíjense cómo en contextos, sobre todo latinoamericanos, con niveles de violencia muy altos, ¿no? Cómo el tema de la muerte parece que es un tema sobre el que no se reflexiona directamente. Esto es interesante y también preocupante. Muchos teólogos católicos han planteado que así como en la década de los 60 del siglo XX el tabú era el sexo, de lo que no se hablaba, ¿no? Ahora es la muerte. Y lo que estos teólogos dicen es que esto está vinculado con una vuelta o una escalada hacia los orientalismos. Orientalismos que no quiere decir religiones que vienen de una tradición familiar, cultural, social, sino de asumir, pues ahora yo soy budista, ¿no? Pues ahora yo estoy en otra. Es decir, ¿por qué estos orientalismos? Porque hay que sacarle la vuelta, ¿no? A este pendiente de la muerte que es complicado, ¿no? Y entonces vía de estos orientalismos, ¿no? Bueno, por otro lado, en este saldo negativo de un orgulloso siglo XX, como decía, caracterizado por guerras, por hambrunas, por todas estas catástrofes, ¿no? Pero que tiene como signo, esto se va a ver muy claro en la escuela de Frankfurt, ¿no? Tiene como símbolo el caso de Chernobyl. Ustedes recordarán, Chernobyl, esta planta nuclear en la antigua Unión Soviética, ¿no? Y que hace una explosión y que pone en verdadero riesgo toda esa amplísima región de la antigua Unión Soviética que queda devastada sin la imposibilidad de sembrar, de florecer, sin vida en ese territorio. Y este eh, periodista que cubrió la fuente y que luego se dedicó de ahí a cuestionar y a entrarle a este tema de la ética de mínimos, Lawrence Kohlberg, ¿no? ¿Qué encontró en este fenómeno de Chernobyl? Pues que una catástrofe de esta magnitud se puede dar si se reúnen tres condiciones. La primera es un territorio enorme, un territorio geográfico enorme, como sin duda era el de la antigua Unión Soviética. La segunda característica o condición es que tendría que tener una hipertecnología, o sea, tecnología de punta para ese momento en el que se dio. Pero la tercera, y eso es lo que nos atañe para seguir hablando de este contexto de cambio cultural, es la abdicación de la responsabilidad ética. Es decir, voy a caricaturizar, pero es decir, el jefe de la planta, ¿verdad? Que dijo, bueno, pues es que si yo digo que hay problemas en el reactor y que está presentando un foco rojo, pues el gobierno central no nos va a dar fondos para la operación. Y luego el siguiente, pues es que si digo que hay problemas aquí específicamente, pues no me darán mi sueldo, ¿no? Hasta que uno dice, bueno, pues no aviso porque si no, no salgo a la hora de comida. En fin, una serie consecutiva, ¿no? De personas que abdican de su responsabilidad ética, ¿no? Y a partir de esto lo que se plantea es cualquier esquema económico, educativo, político de esta llamada posmodernidad, ¿no? No puede abdicar de su responsabilidad ética. Esto que estamos ahora cuestionando mucho en el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, y aquí, pues todas estas tragedias que marcaron el fin del siglo y el principio del milenio, ¿no? Y también, pues que van a dar nuevos referentes, ¿no? La resignificación democrática, esto es importante, una participación de los ciudadanos en la vida pública, esto venía dándose desde la modernidad, pero ahora es, vamos a decirlo, políticamente correcto, ¿no?
una autoridad más horizontal, o sea, menos vertical, y esto va en la familia, va en la escuela, va incluso en la iglesia, ¿no? Y va en las organizaciones sociales. Y un creciente pluralismo. Creciente pluralismo que también nos mete en problemas, ¿no? Pero que es característico de este horizonte. Líderes carismáticos, que no quiere decir buenos líderes, sino con estos liderazgos carismáticos de iluminados, ¿no? Y el ascenso de las minorías étnicas, de género, políticas. También derechos humanos, lo que se venía dando desde la modernidad, pero que en este caso plantean de grupos en exclusivo con agendas particulares, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, si vemos aquí el renglón izquierdo, sería más bien lo que sería este horizonte moderno y el del lado derecho sería el posmoderno. Aquí se podría hacer el ejercicio entre padres e hijos, ¿no? En fin, entonces la modernidad en este sentido, a nivel de ideales, pues estaba marcado por la aceptación de los grandes principios de la tradición. Los que tenemos más de 45 años, pues de alguna manera fuimos forjados en estos ideales en estos ideales modernos que tenían que ver con las aspiraciones, ¿no? De largo plazo y que estaban marcadas por lo mismo que nos dijeron nuestros padres, ¿no? Privilegiar la razón hasta extremos de racionalismo con sus más y con sus menos, con las distintas peculiaridades nacionales, familiares, religiosas, ¿no? Pero fuimos educados en esto de la razón, porque así se hace, porque así se debe, ¿no? Y gustábamos de lo definitivo, ¿no? La misma profesión, las mismas amistades, el mismo marido, ¿no? La misma religión, ¿no? Y proyectábamos sobre la uniformidad, lo que de ninguna manera quería decir que fuéramos poco críticos o que estábamos marcados por un contexto del pasado. En este sentido, en la posmodernidad, ¿qué es lo tónica a nivel de ideales? Que se desdibujan los principios fundantes, ¿no? Es decir, ya no hay estos ideales que podemos decir, los ideales característicos de esta generación son estos, ¿no? Y también se resalta esto de la experiencia individual, vivir mi vida, ¿no? Buscar de lo provisional y lo diferente, lo sabemos mucho de nuevo los que estamos en el campo de la educación, que comienzan una carrera profesional que terminan en otra y que nunca ejercerán, ¿no? Y por otro lado, pugnar por derechos humanos individuales o de grupos con sus contradicciones y sus exclusiones correspondientes, ¿no? Estas son agendas específicas, la agenda LGBT, la agenda de las minorías étnicas, la agenda de los afrodescendientes, en fin, en este sentido, ¿no? A nivel de ética, lo que veníamos hablando, ¿qué es lo característico? Pues en la modernidad estaban los principios objetivos, o sea, una escala de valores que era consensuada en un momento histórico específico, con claridad sobre los valores universales y siempre marcados por una ley heterónoma, es decir, una ley que venía de fuera, que podía ser pues la ley de Dios, el marco constitucional, dependiendo de qué país estemos hablando, ¿no? O también de las normas y de las reglas familiares, que no necesariamente son reglas escritas, pero que son más estables muchas veces que la regla escrita, ¿no? Y en este sentido, una ética que implicaba la realización de metas comunes, ¿no? La bondad, la honestidad, la verticalidad, en fin, las que tuvieran, ¿no? Y en este contexto posmoderno, mucho más la autonomía de decidir esto. Miren, esto es tan importante. A mí me ha tocado trabajar en análisis con comunidades religiosas, con congregaciones, y me contaban los superiores cómo incluso se ha colado esta cuestión de la posmodernidad hasta el fondo de la vida religiosa en formación, donde ellos dicen, bueno, sí, pero yo quiero decidir, ¿no? Y mi vida y reservar mi marco interior. Es decir, la cultura se cuela como la humedad hasta el último rincón de la vida y nadie queda fuera de esto, ¿no? La personalización, lo que también hay que decir que es un aporte positivo, déjenme aquí hacer una aclaración, que los contextos históricos no son buenos o malos, son, ¿no? Y son lo que podamos hacer de ellos.
Aquí la cuestión es que es muy complicado porque estamos en medio, vamos a decir, de dos horizontes culturales. Entonces, el reto es convivir y sacar lo mejor de eso, ¿no? Pero en este sentido, la personalización creo que es importante. Antes era la letra con sangre entra, ¿verdad? Y ahora es tomar en cuenta a la persona en cuanto a las decisiones. Y esto, pues, es un punto importante, ¿no? Sentir y gozar, ¿no? Es muy característico de esto y siempre el énfasis en la realización individual. ¿Qué pasa con la autoridad? Todavía más complicado, ¿no? Pues se aceptaba antes el orden de fuera, ya lo decía yo, este orden heterónomo, ¿no? Y se aceptaba y se justificaba el ejercicio vertical de la autoridad que además daba estructura. Y había una tendencia a la uniformidad. Esto, y los vemos en la familia, lo vemos en la escuela, lo vemos en la iglesia, lo vemos en el Estado, ¿no? Se ha cambiado pugnar por la igualdad y la diversidad de todos, sobre todo la diversidad, promoviendo procesos horizontales, no verticales, ¿no? Y exigiendo respeto a lo diferente, ¿no? La parte positiva que podríamos ver aquí es que queda más claro en la agenda pública la necesidad del diálogo, ¿no? La necesidad del diálogo. Religión, y no estoy hablando aquí del catolicismo, sino estoy hablando de las religiones monoteístas, de las religiones históricas, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues todas estas religiones históricas, de los metarrelatos, es decir, con un referente a una vida después de esta, la vida eterna, ¿no? Y que tienen, pues son las grandes tradiciones de los grandes relatos sagrados, ¿no? Basados en principios también y con una clara autoridad y estructura, ¿no? Las religiones históricas en este nuevo contexto tienden a diluirse, ¿no? Y lo que surgen son infinidad de nuevos movimientos religiosos, no podemos decir religiones, porque no tienen ni corpus teológico, ni filosófico, ni en fin, ¿no? Pero que lo que buscan también son experiencias sensibles y provisionales. Nuevos movimientos religiosos que tienen mucho que ver con los psicologismos y mucho que ver con el plano de lo simbólico, ¿no? Entonces, como veremos, pues es un cambio de 180 grados y que se condensa en esto que llamamos globalización, ¿no? Es decir, esta interconexión del mundo, ¿no? En tiempo real y que hace que estos cambios de los que he hablado en este horizonte, pues sean cambios peculiares, cambios inéditos y que tengan este carácter global, ¿no? Y esto va de la mano de una revolución científica y tecnológica que como la humedad se cuela hasta el último rincón de la vida y ya sabemos hasta la vida misma, ¿no? En este sentido que cambia la concepción del tiempo. Miren, los que decía de nueva cuenta mayores de 45, pues teníamos muy claro que vivíamos en el presente, pero que teníamos una tradición que nos precedía y que nos daba sentido y que teníamos un horizonte de expectativas de futuro, que es hacia dónde tendíamos, ¿no? ¿Qué pasa con este contexto posmoderno? Que hay un nuevo tiempo histórico, vamos a decir, que se privilegia, que es el presentismo. Es decir, un tiempo histórico presente que prescinde de este pasado como tradición, como forjador de cultura, como forjador de estos valores sólidos, ¿no? Y al mismo tiempo, el horizonte de futuro pues, se vuelve más incierto y hay que decir que con el caso de la pandemia, mucho más incierto. Entonces, en este sentido, pues se mueven nuestros jóvenes, ¿no? La generación desde los millennials hasta la generación Z, ¿no? Pues con este presentismo, ¿no? Con un peso importante en las redes sociales, ¿no? Que es la virtualidad, que privilegian la virtualidad sobre la realidad, ¿no? Y que muchas veces, no porque esté en las redes sociales, lo sabemos, corresponde a la realidad. Acuérdense, esta mediación de diluir la verdad en certezas, ¿no? Entonces tenemos, bueno, casos de muchos presidentes en nuestra región, el caso ahorita en Estados Unidos de las famosas
fake news, ¿no? Y esto que nos ofrece, pues, una nueva realidad que es compleja y amenazante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la nueva información y los nuevos conocimientos parece, a mí me gusta decir parece, no que sea, que muy pronto lo que sabemos se vuelve obsoleto. El problema es fijar este conocimiento en reducirlo a lo que es el conocimiento tecnológico o al conocimiento técnico, ¿no? Pero sin embargo, pues hay que decir que sí, que se crean otros lenguajes a partir del predominio de lo técnico y que a menudo, más que revelar, ocultan el sentido profundo y me atrevo a decir también sagrado de la vida humana, ¿no? Voy a dar unas características breves, pero de lo que serían como estos rasgos culturales que están marcando este horizonte. Y yo no les voy a hablar de los 30 años o de los 35 años cuando se concibe ya y se condensa conceptualmente la posmodernidad, sino lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viviendo en este momento. El primero rasgo importante es la tecnologización de la humanidad, ¿no? Una tecnología que facilita las tareas, lo sabemos, reduce los tiempos, corta las distancias. También hay que decir que acerca los lejanos, pero aleja los cercanos, ¿no? Este problema que tenemos en las familias de no puedes estar con el celular mientras estamos en la hora de la conversación o comiendo, ¿no? Tenemos al mundo entero, al conocimiento y a los instrumentos en nuestros bolsillos, ¿no? Ya se ha dado esta fusión de las informaciones de la comunicación, o sea, las nuevas, que ya no son tan nuevas, tecnologías comunicativas que están en una, ¿no? Y lo que se nos dice, el humano es un humano equipado, un humano digital, ¿no? Sabemos que la medicina ha cambiado por el uso de la biotecnología, y que tiene esto, pues, enormes oportunidades, pero que también que tiene retos y tiene peligros éticos importantísimos. Sabemos que desde el punto de vista tecnológico existiría la posibilidad de modificar genética, anatómica, incluso psicológicamente al ser humano. Pero no nos interesa aquí la posibilidad tecnológica, sino nos interesa esta visión integral del ser humano, ¿no? Entonces, miren esto, con lo que no estoy de acuerdo, pero es importante decirlo, en 2018, científicos de la Universidad de Cambridge en Inglaterra lograron crear embriones artificiales sin células sexuales, ¿no? Y en este sentido, empujan esto que se llama la tecnología llamada CRISPR, Cluster Regular Interspaced Short Palindromic Repeat, en español, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Y esto nace, fíjense nada más qué cosa, con el objetivo de editar los contenidos genéticos del humano. Se utiliza para bloquear genes que amenazan la salud del humano. ¿Cuál es el problema en este caso? Que se está viendo para fines de salud, pero de ahí a que fuera de una concepción ética, fuera de una concepción de la dignidad de la persona humana, ¿no? Podrían llegar a editar, vamos a decir, lo que no es posible, pero en términos tecnológicos, la vida humana, ¿no? Entonces habría que preguntarnos, la iglesia, este, los, eh, los que estamos formados en un humanismo cristiano, ¿qué hacer frente a esto? ¿No? Hay que conocerlo, sin duda, lo que se está planteando, ¿no? Siguiente característica muy importante, el imparable multiculturalismo. O sea, este multiculturalismo que pues desde la década de finales de los 80, ¿no? Los intercambios culturales no paran de crecer, el crecimiento desmedido de las ciudades implica necesariamente mayor pluralidad y la colectividad es cada vez menos homogénea, es decir, es cada vez más diversa entre sí. El caso, vamos a poner el caso de una ciudad española, o bueno, no de una ciudad, vamos a pensar en Barcelona, ¿no? Que está pensado que en unos 20 años Barcelona será una ciudad donde haya más musulmanes que españoles, ¿no? Para ponerlo en contexto. Entonces, esto tiene que ver con las urbes, pero tiene que ver con el elemento que hace que este multiculturalismo se dé, que es el fenómeno de las migraciones, ¿no? Donde las colectividades experimentan una
ruptura y donde las rupturas de las colectividades multiplican las individualidades, ¿no? Muchas religiones, muchas ideologías, muchas morales, muchas identidades en el seno de una sociedad. Por eso es que vemos crecientemente en nuestros países estos problemas con agendas tan distintas y con agendas que muchas veces pues cuestionan lo que tradicionalmente había forjado una cultura nacional. Miren, el caso de la migración, que como decía es el factor determinante de la multiculturalidad, vean este patrón hasta el año 2015. ¿Por qué me quedo en el año 2015? Porque todavía no están las estadísticas para el 2020, ¿no? Son estadísticas que se plantean cada 5 años. Fíjense nada más lo que ha aumentado en unos cuantos años, en una década, ¿no? Los millones de migrantes que está esta movilidad a escala planetaria, ¿no? 2018, las cifras arrojaron que 1 de cada 30 personas es migrante. Posiblemente nuestro núcleo específico no lo veamos. Las encuestas nos dicen que no porque nosotros creemos que no sucede por nuestra experiencia personal, ¿no? Es que no suceda. O sea, a escala global es esto, 1 de cada 30 personas es migrante. El 52% de los migrantes es masculino, el 48% mujeres. Y aquí hay un dato interesante. Lo que ha cambiado, además de este cambio enorme cultural, es el panorama sociodemográfico del mundo. ¿Qué quiere decir? Que desde la década de los 60 del siglo XX, las mujeres comenzaron a ingresar al mercado de trabajo, pero ahora que tenemos una realidad donde las mujeres ya somos casi la mitad de ese horizonte. Entonces, imagínense lo que implica no solo el cambio sociodemográfico, sino los retos y los riesgos para la familia, donde las mujeres, madres de familia, están migrando, ¿no? Entonces, la mayoría de los migrantes, 72%, ronda entre los 20 y los 65 años. Repito, las mujeres que migran son mujeres que están en edad fértil o que son madres, ¿no? Entonces, esto nos cambia la fotografía que teníamos de lo que era. Tercero, ahorita que todavía no intuimos, pero no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en las postelecciones en Estados Unidos, ¿no? Pero el resurgimiento de los populismos. Y aquí hay que decir de los populismos de diversos signos. Los populismos que decimos de izquierda, pero también los populismos de la llamada derecha, ¿no? Entonces, un resurgimiento de estos populismos, así como vemos esta extrema derecha en Europa, con tentaciones autoritarias y militarizantes, ¿no? Pero que en general, pues este poder se legitima en discursos nacionalistas extremos, xenofobia, antipluralismo, un discurso radical que divide y separa entre buenos y malos, un caso de la instrumentalización de la religión, los líderes populistas, y tenemos varios ejemplos en América Latina, en Estados Unidos también, ¿no? Donde se instrumentalizan las religiones. Pueden ser nuevos movimientos religiosos, pueden ser religiones de corte evangélico pentecostal, o puede ser instrumentalizar el propio catolicismo, otra religión, ¿no? Estos populismos que crean enemigos, ¿no? Como amenazas del orden y que parten de una realidad paralela, que niega los datos de la realidad. Yo tengo otros datos, o el famoso fake news, ¿no? Y esto es muy peligroso porque de nueva cuenta nos lleva a este tema de decir no poder acercarnos a la realidad desde esta concepción de verdad. No lo que parece, no lo que me late, sino lo que es verdadero y cierto, ¿no? En este sentido, pues el fenómeno del multiculturalismo se ha entendido como una consecuencia, de los populismos, del multiculturalismo y de las migraciones masivas. Estas que tenemos clarísimamente en América Latina y en el Caribe, y que pasan, yo lo digo como mexicana, por el caso de México, para llegar o intentar llegar al menos a Estados Unidos, ¿no?
Y aquí pues nada más recordar en estos populismos que el populismo se ve a sí mismo como refractario a los partidos políticos, ¿no? Y que se mueve en un dualismo básico, ¿no? Que trasciende ideologías de izquierda y derecha, ¿no? Y que remite solo al ejercicio del poder estatal, que conlleva una retórica independiente de los contextos específicos. No hay tal cosa como el análisis de la realidad, si no esta es mi narrativa y si la realidad no se adecua a ella, pues peor para la realidad, ¿no? Impaciente con las reglas y con los procedimientos de la democracia representativa. Los populismos son poco amigos de la ley y del derecho, ¿no? Y paciente también con el pluralismo en este sentido, ¿no? Aspira, y esto tenemos muchos casos en América Latina, a obtener el poder mediante las elecciones, pero una vez ya en el poder, usarlo como plebiscito para quedarse allí, ¿no? Alianza del pueblo y el líder, por eso yo decía estos liderazgos carismáticos que son característicos de este momento, ¿no? Y el designio de su mayoría. En fin, el líder que se convierte en la voz del pueblo, ¿no? Que devalúa a los intermediarios políticos, y entre estos intermediarios políticos estamos los ciudadanos, ¿no? Estamos los ciudadanos que queremos ejercer nuestros derechos constitucionales para una mejor sociedad, en la familia, en políticas públicas, en la educación, en fin, ¿no? Y bueno, pues entramos al cuarto punto, es el cambio en el panorama confesional. Esto lo percibimos los que tenemos que pertenecemos a una religión histórica, ¿no? Que es este cambio en el panorama confesional. Y pues en este sentido, el Islam es la religión que adquiere más adeptos con más velocidad todos los días, ¿no? Entre los 2.3 mil millones de cristianos que hay en el mundo, fíjense qué cosa, un mínimo porcentaje es practicante de hecho. Es decir, cuando la religión se convierte en un membrete, pero que no se convierte, pues ahora sí que en el motor, en la razón de ser, y lo que marca pues nuestra concepción del mundo, nuestra relación con los demás y nuestra manera de ser y de actuar, ¿no? En este sentido, hay una baja en el catolicismo en América Latina, ¿no? Y se espera que la región más católica del mundo, esto ya está claramente visto, será África, donde la mitad del continente profesa el Islam, y también pues en la zona de Asia y África, en la región, donde el catolicismo va en aumento en este sentido, ¿no? Miren, aquí está el promedio de edad, o sea, lo que se considera del panorama religioso para 2060. Fíjense nada más la proporción de musulmanes, los cristianos, hinduistas, judíos, las religiones tribales y otras religiones, ¿no? A esto sumémosle, ¿no? Riesgo eh, generacional, o sea, como que se está cortando el hilo generacional de la religión y de la cultura. ¿Por qué? Porque las jóvenes en edad fértil, vamos a decir las que se están casando, ¿no? Están dejando de practicar la religión, o sea, las prácticas religiosas de acuerdo a una fe, ¿no? Aquí, ¿qué países consideran la religión como algo importante? El cursor está en México, pero se puede mover a cualquier otro, ¿no? Y aquí están los niveles, ¿no? Cuando decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Con la encíclica Ecclesia en América, ¿no? Ahí era el continente de la esperanza, pues hay que ver que cómo ha ido bajando en términos estadísticos esto, y si ha bajado en términos estadísticos es porque nuestra práctica deja mucho que desear, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay ejemplos de líderes políticos en la región que tienen una confesión religiosa que usan o que instrumentalizan políticamente, ¿no? Crisis ambiental casi irremediable, porque no podemos decir que sea irremediable, y en este sentido, pues el año de 2016 se registró como el año más caliente de toda la existencia del planeta. También el cursor se mueve y pueden ver ustedes aquí cómo
los años, digo, cómo fue creciendo esto, la capa de ozono, que registra cada año un aumento en el agujero que el humano ha perpetrado sobre ella, con un dato interesante. En estos meses de pandemia, dicen los especialistas en este sentido, en cuestiones ambientales, que ha descendido, o sea, que se ha reducido un poco este agujero en la capa de ozono, ¿no? Y aquí tenemos esta que dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate, la armonía entre el Creador, la humanidad y la creación que describe la Sagrada Escritura, se ha roto por el pecado de Adán y Eva, del hombre y la mujer, que pretendieron ponerse en lugar de Dios, negándose a reconocerse criaturas suyas. La consecuencia es que se ha distorsionado también el encargo de dominar la tierra, de cultivarla y guardarla, y así surgió un conflicto entre ellos y el resto de la creación. Y esto es interesante porque se ha acusado mucho al cristianismo y al catolicismo en particular, de esta interpretación desviada del Génesis de dominar la tierra, ¿no? Y aquí lo que señalaba Benedicto XVI muy claramente, es decir, bueno, el egoísmo y no entender, o sea, entender dominar como apoderarse de lo que nunca pretendió ser en esto, ¿no? Y terminamos con este sexto punto, que es lo que nos enmarca directamente, que es el COVID. Yo no les voy a hablar, habrá otros que lo hagan, ni en términos económicos, ni en términos médicos. De lo que quiero hablar es esto, el COVID en términos culturales, ¿no? Esto es un cambio significativo que en la historia, en los libros de historia del futuro, pues se estudiarán como un momento crucial de la humanidad, ¿no? Y este COVID en la cultura, ¿qué ha planteado? Pues un cuestionamiento serio, ¿no? Sobre la vida, sobre las creencias, también sobre los datos, también sobre nuestros modos de producción, ¿no? Estas imágenes que todos hemos visto en Internet de nosotros encerrados en nuestras casas y animales, incluso algunos que se pensaba que eran especies extintas, ¿no? Que salen a la calle, ¿no? Entonces, en este sentido, han surgido culturalmente cuestionamientos que ya Juan Pablo II lo venía diciendo en el caso de un capitalismo extremo, ¿no? Pero cuestionamientos sobre el sistema capitalista, cuestionamientos sobre estos nuevos movimientos y estas nuevas tendencias políticas populistas, ¿no? Y también los cuestionamientos en aspectos sociales, ¿no? Filósofos optimistas han opinado que esta pandemia ayudará a buscar soluciones solidarias y colectivas, repudiando el individualismo. Esperemos que así sea y hay que construir para que pueda ser así. Pero más allá de las buenas intenciones, vemos que el individualismo, ¿no? Se ha hecho cultura, es decir, se ha interiorizado y se ve esto clarísimo en la pandemia, ¿no? Este filósofo posmoderno Slavoj Žižek, ¿no? Escribe que este virus dio un golpe al capitalismo y que será muy difícil que pueda seguir adelante, ¿no? Otros filósofos y analistas menos optimistas que Žižek dicen que el capitalismo continuará incluso con mayor fuerza, ¿no? Fernando Savater, el filósofo español, dice, solo esperamos que esto pase para seguir viviendo igual. Me temo que difiero diciendo del famoso filósofo, creo que esto nos ha marcado a tal grado en la vida familiar, en los muertos y los enfermos que todos tenemos cercanamente, en las repercusiones terribles económicas y en estar en contacto con el dolor y la muerte, que nunca seremos iguales. Ojalá y lo hagamos por acción y no por omisión, ¿no? Algunas reflexiones en este sentido. Bueno, pues como ya les decía, se plantean seriamente, también desde la iglesia y las iglesias, ¿no? Fomentar cambios en la forma de producción, ¿no?
La ecología, que va de la mano con la sociedad, lo dice el Papa Francisco, las tragedias ecológicas son también tragedias sociales, ¿no? La oportunidad de crecer con equidad, generando empleos justos, incluyentes y verdes, y lo que aprendimos de niños, los mayores de 45 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendimos? Que era importante la austeridad. La austeridad era un valor y un valor deseable, no me tocó la austeridad, ¿no? Y también, pues, una crítica al consumismo de las poblaciones urbanas, ¿no? Y una crítica en lo material, pero también en la manera de, incluso nuestra propia, ¿cómo se llama? Alimentación, ¿no? El COVID ha revelado en América Latina la pobreza, ¿no? Sabemos que no es lo mismo resistir en un país desarrollado que en un país en vías de desarrollo o en países donde hay desigualdades e inequidades palpables, ¿no? La tasa de mortalidad aumenta en países, en estos nuestros países, y los trabajadores de la salud corren mayor riesgo, y los, pues digo, los insumos destinados a ellos son menores. No me gusta ventanear a mi país, pero México tiene el deshonroso primer lugar en muertes de los encargados, o sea, de la gente que trabaja en el sector salud, que pueden ser médicos, pueden ser enfermeras, pueden ser de intendencia, en fin, que esto es una tragedia humanitaria, ¿no? Y la posibilidad de contagio también aumenta por la imposibilidad económica. Hay gente, sabemos, que no se puede quedar en casa porque tiene que ir a buscar el pan para su familia para poder pasar el día, ¿no? Y también vemos en el contexto cultural, que esto es importante, China nos dio la primera prueba de que podría ir por ahí, que el COVID puede fortalecer el autoritarismo y disminuir las democracias, ¿no? Pensemos en las fuerzas militares que patrullan las ciudades en varios países del mundo, la limitación de libertades de reunión y de derecho, que tienen por otro lado un argumento vital, que es la salud y la vida de los ciudadanos, ¿no? Se ha pasado de manifestaciones masivas en diversos países a calles vacías, vigiladas por policías, ¿no? Pero también, y esto es muy claro en América Latina, que en este contexto, vamos a decir, de excepción, se han modificado, se han pasado iniciativas de ley, se han tomado decisiones no suficientemente consultadas en el Congreso, en fin, ¿no? En estos momentos de excepción, ¿no? Y está, por supuesto, lo que más importa, que es este debate ético que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la democracia y tiene que ver con la salud pública. Recordarán ustedes que por ahí del mes de abril, marzo, abril, del primer brote de la pandemia, ¿no? Que era muy claro que decían que en el famoso triage, ¿no? Donde se está decidiendo en las terapias intensivas quién vive y quién muere, ¿no? Decían pues que vivan los que tienen más posibilidades de vivir, que son los jóvenes, ¿no? Bueno, y esto pues no tiene sustento en ninguna filosofía humanista, en la doctrina de la iglesia tampoco, pero en ninguna posición ética, es decir, son teorías eugenéticas, ¿no? Que donde eugenésicas, que lo que dicen, pues que se mueran los viejos y que se queden los jóvenes, ¿no? Entonces, lo que se está planteando aquí es justificar toma de decisiones basados en el mayor bienestar para la mayor cantidad posible y de un fundamento central que es el bien común, como dicen ahora, el menos común de los bienes, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, ya nada más pasar algunas consideraciones finales sobre panorámica muy acelerada que he querido dar del cambio cultural. En este contexto que vivimos, es difícil percibir la unidad de esta realidad que se nos presenta fragmentada y parcializada. Es como si fuera un gran rompecabezas de estos complicados de 1500 piezas, ¿verdad? Y que hay unas piezas que faltan. Entonces no atinamos a poder armar el rompecabezas que antes nos era familiar. Esto deriva en ocasiones en la falta de sentido de la propia vida, veámoslo con los jóvenes, ¿no? Pero también en la falta de sentido de la vida de los demás. Y esta imposibilidad de ver la realidad, de abarcarla, de experimentarla,
va de la mano muchas veces en la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Esto que ha acelerado por el aislamiento, por la falta de la sociabilidad de los chicos sin poder estar en las escuelas, ¿no? En esto de no encontrar el verdadero sentido. En otras ocasiones hay que decir que también ha provocado la huida al claustro aparentemente seguro de una vida y una fe intimistas, ¿no? Nuestro metro cuadrado, sin trascender a lo que es la tarea que nos corresponde en el espacio público y del compromiso de cualquier experiencia humana que sea significativa y que sea fundante para las nuevas generaciones, ¿no? Este cambio cultural se ha impregnado hasta lo más profundo de la sociedad y de la persona, provocando, lo sabemos, conflictos entre tradición y modernidad, entre interioridad y exterioridad, entre profundidad y trivialidad, entre tener y ser. Es lo que cotidianamente se está manifestando en este cambio cultural. Históricamente recibíamos este sentido de la vida fundamental, esta brújula de nuestra vida y de la fe, familiar, social y culturalmente. En cambio cultural, en tiempos de pandemia, en, en este cambio generacional y en este cambio sociodemográfico al que me refería, esto ha dejado de ser así. Y en este sentido, nos toca a nosotros, y esta sería la invitación que les hago, que me hago, que asumo, ¿no? Desde la familia y desde el campo educativo, hacer frente a esta nueva realidad con esperanza, con esta esperanza, ¿no? Que no falla, ¿no? Y que de lo que se trata es de cambiar sin dejar de ser. Y este dicho que lo he escuchado últimamente de manera recurrente, ¿no? Que el problema de cuando tiramos el agua sucia de la tina con todo y niño, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata es cómo tiramos el agua sucia, salvando al niño limpio. Y en este sentido, pues termino con esto, que creo que vale la pena de este famoso informe de Jacques Delors en 1996, el informe de la UNESCO, ¿no? Que el reto es aprender a conocer. Cómo en este nuevo horizonte cultural, aprender a conocer, pero dando también cuenta de esta tradición y de esto que nos precede. Como diría Ortega y Gasset, estamos parados en los hombros de los que nos precedieron. No podemos pecar de adanismo, ¿verdad? Creer que somos los únicos y los primeros en la historia. Aprender a ser, ¿no? ¿Cómo hacemos en este nuevo contexto, con nuevas tecnologías, con las competencias importantes en la educación, pero con esta deuda muy clara y este hilo con esta tradición precedente? Aprender a convivir. Quizá es el reto más complicado, más urgente, el diálogo y cómo convivir en estas sociedades crecientemente multiculturales sin perder nuestra identidad. Y por último, aprender a ser, ¿no? Que es una llamada a esta formación integral y en este horizonte complicado, pero que es también pues un horizonte de esperanza. Muchas gracias por escuchar.